¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos, amigos? Un gusto poder encontrarles nuevamente. Espero que me hayan extrañado como también yo los extrañé a ustedes, ¿cierto? Echando de menos el poder participar de estos cultos en el último mes. Pero ya estamos de vuelta y agradecidos porque el Señor ha estado conmigo, ha estado con su iglesia, ¿cierto? Así que agradecerles a todos los que estuvieron orando por mi examen. eh, y también acompañándonos con mensajes, con palabras de ánimo, con llamadas, darles las gracias a todos ustedes. Vamos a tener un tiempo para preparar nuestro corazón, para adorar al Señor esta mañana, para agradecerle, para honrarle. Y vamos a hacerlo leyendo el libro de Mateo capítulo 5, los versículos 31 y 32. Este pasaje que va a ser cierto predicado más adelante en el culto, dice así: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Qué textos, ¿no? Seguimos con las enseñanzas on fire de Jesús. Así que teniendo este texto en mente vamos a adorar al Señor y más adelante entonces vamos a profundizar más en esta enseñanza. Comenzamos nuestro tiempo de adoración. Hola hermanos, buen domingo, que tengan lindo domingo todos. Aquí estoy con mi esposito. Hermanos, a mí me tocó leer en la palabra de Dios el Salmo 118 del 1 al 4. Y dice así: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que le temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Qué lindo que es tan grande el amor de nuestro Padre, y como nos dice aquí el Salmo, que su gran amor perdura para siempre. Acompáñenme en una oración. Amado Padre, gracias por este día y por poder rendirte culto. Bendice al que va a dirigir tu palabra en el día de hoy, Señor, y también quédate con nosotros, con cada una de nuestras familias que estamos presentes y las que tampoco pudieron estarlo. También bendícela, Señor. Quiero pedirte por nuestras familias y también por mi familia de la iglesia, mi familia espiritual. Darte gracias, Señor, por todo ese amor que tú nos das y las bendiciones. Quiero pedirte bendición por la séptima iglesia para que podamos seguir creciendo, y gracias por las noticias nuevas que nos has dado en esta semana. Te pido, Señor, también por cuando nos alejamos de ti, porque tu inmenso amor eh, debería a nosotros hacernos que no nos apartáramos de ti. Perdónanos cuando lo hacemos, y también llega al corazón de los que aún no te conocen, amado Padre. Todo esto lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hermanos, qué rico que hoy día vamos a cantarle a Dios y agradecerle por todo ese inmenso amor que Él nos tiene. Ojalá nos podamos ver pronto y los quiero mucho. Chao. Sublime gracia del Señor, que
que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos vi brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Hola hermanos, buenas tardes, les saludo afectuosamente en el nombre del Señor. Es un agrado nuevamente estar en este medio y poder tener la convicción de poder tener comunión con ustedes por medio de esta herramienta. Bueno, se me dio la tarea de compartir una porción de la Escritura que vamos a encontrar en Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10. Y bueno, después tendremos un tiempo de oración de confesión de pecado. Bien, así que les invito a abrir sus Biblias y poder leer esta palabra de Dios que viene hoy a nuestras vidas. Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo: ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Se fue a todo monte alto, y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel, que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Bien, interesante ver la comparación entre la fidelidad de Dios, de sus promesas, y nuestra infidelidad. También es potente escuchar a un profeta hablar de esta manera en el nombre de Dios y dirigirse así al pueblo. Pero también nos tiene que llevar a reflexionar, porque cuando uno comienza a analizar después los otros versículos de ese mismo capítulo, se encuentra que aún así Dios tiene misericordia de su pueblo, aún así Dios tiene fidelidad por sus promesas y cumple sus promesas, aún así cuando el pueblo le ha fallado. ¿Cuánto más nosotros? Esta instancia o esta oportunidad de poder orar, de poder arrepentirnos, de poder confesar nuestros pecados, es una buena instancia para poder ponernos a cuenta con el Señor. Y no tan solamente acá, sino que también durante nuestra semana poder reflexionar si realmente estamos viviendo para el Señor, si realmente estamos glorificando su nombre, si realmente estamos haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. Así que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos pueda fortalecer, le vamos a pedir perdón y también por medio de su Espíritu que nos pueda fortalecer en lo que nosotros no podemos vencer, en lo que nosotros no podemos de una u otra forma terminar y de una u otra forma glorificar a Dios en este aspecto, en lo que muchas veces nos cuesta. Así que les invito a orar. Amado Señor, te agradecemos en este día nuevamente porque
podemos ir al Dios Padre por medio de tu Hijo. Este Hijo que se ha revelado durante toda la Escritura. Y podemos reconocer en Él que no podemos, Señor, que no podemos solo. Que por más que muchas veces queramos intentar tener una independencia hacia Él, nos volvemos autodependientes, Señor, confiando en nuestras fuerzas, en que podemos vencer nuestros pecados, Señor, y muchas veces nos equivocamos, en donde hemos pecado contra ti, Señor. Rogamos que nos puedas perdonar, Señor, que puedas mirar nuestro arrepentimiento de corazón, con este deseo misericordioso que tú tienes por tu pueblo, por tus hijos, por la amada Iglesia Séptima Príncipe de Paz. Rogamos, Señor, en esta hora para que tú puedas acompañarnos en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, y nos lleve a reflexionar, Señor, sobre esto, nos lleve a reflexionar la fidelidad que tú tienes con nosotros, Señor, versus la infidelidad que nosotros tenemos hacia ti, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda otorgar, Señor, cada día las herramientas para poder vencer, Señor, lo que hoy nos aparta de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo también se pueda fortalecer en nuestras vidas, Señor. Sabemos que somos personas y tenemos vidas, Señor, que constantemente caminamos, Señor, o transitamos en el pecado, Señor. Y luchamos muchas veces en contra de muchas cosas, Señor. Pero tú has padecido de todas esas cosas, Señor. Y tú, mejor que nadie, Señor, conoces nuestros corazones y sabes por lo que nosotros pasamos, Señor. Te agradecemos en este día, Señor, porque nos has perdonado, Señor, y nos has mirado con compasión, nos has mirado con misericordia, y nos has dado nuevamente una oportunidad de poder disfrutar de tu presencia, de poder deleitarnos en ella, de poder asombrarnos con ella, Señor, y poder reconocerte, Señor, en el camino, en medio, Señor, del pecado, en medio de muchas veces cuando estamos en una situación en el poder o en el no saber qué hacer, y te rogamos en esta hora para que tu palabra una vez más nos evidencie tu fidelidad, Señor. Tu Espíritu Santo nos evidencie, Señor, tu fidelidad, Señor, a través de nuestras familias, a través de todo lo que nosotros hacemos, Señor, y en nuestra vida espiritual personal, Señor. Gracias, Señor, te damos por escuchar nuestra petición, por escuchar nuestro ruego, Señor, y te agradecemos una vez más, Señor, porque por medio de Cristo podemos ir al Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más hondo valle
estoy aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré. Hola queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este tiempo de intercesión los invito a abrir sus Biblias en Isaías 54:10. Dice la palabra del Señor: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Esta promesa del Señor nos invita a poder confiar en Él, estar seguros en su palabra en los tiempos de dificultad como los que estamos viviendo hoy en día. Él dice que su amor no va a cambiar y que tampoco va a cambiar su pacto de paz con nosotros. Así que los invito a que podamos tener un tiempo de oración. Cerremos nuestros ojos. Amén. Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor bendito, dándote las gracias por este día, Señor, que nos has regalado. Padre amado, te pido por cada persona, Señor, de la iglesia, Padre amado, Señor, por cada petición que hay en su corazón, Señor. Papito amado, Señor, la dejamos delante de ti, Señor. Sí, Padre amado, cada petición, Señor, ya sea de agradecimiento, ya sea por necesidad, Señor bendito, que seas tú, Padre bendito, haciéndote cargo, Padre amado, de todo, Señor. Lo dejamos en control absoluto de ti, Señor. Amado, porque sabemos que eres tú, Señor, quien tiene el control de todo, Señor. Confiamos en ti, en tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que se haga vida en nuestras vidas, Señor. De poder, Padre amado, confiar plenamente en lo que tú estás haciendo hasta el día de hoy, Señor bendito. Te agradecemos y te damos las gracias una vez más, Señor amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Gracia y paz para sus vidas. Bendiciones. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama.
Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Él me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Bien, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración antes de pasar a la reflexión bíblica de este día. Les invito a que me acompañen en oración. Señor, te damos gracias por poder rendirte culto hoy, por poder celebrar tu amor inagotable, tu amor fiel, tu amor que no se acaba. Gracias, Señor, por poder derramar nuestro corazón delante de ti en oración y también, Señor, por poder en este tiempo, en esta hora, preparar nuestros corazones para escuchar tu voz, tu consejo, tu palabra. Permite que seas tú hablando, Señor, en esta hora, que sea tu palabra predicada, expuesta de manera fiel, para que tú transformes nuestra vida, dirijas nuestra vida y el consejo de tu palabra pueda modelarnos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pido que uses mi vida en esta hora para la transformación, para la santificación y el crecimiento
de todos aquellos que escuchan este video en esta hora. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, recordaba yo esta semana a una frase que lanza el doctor Martyn Lloyd-Jones, un autor galés muy reconocido en el siglo XX. Martyn Lloyd-Jones dice que una de las cosas por las cuales él aprecia la predicación sistemática de la Biblia es porque te obliga a predicar textos que, si no fuera de esa forma, tú los saltarías y los pasarías por alto, ¿sí? Así que hoy nos encontramos con uno de esos pasajes. Hoy nos encontramos con un pasaje en donde uno tiende a hacerle el quite al tema del divorcio, porque son tantas las particularidades de cada caso, ¿cierto?, que finalmente las reglas generales a veces suenan distantes, suenan lejanas, y siempre uno quiere acercarse a las particularidades del caso que uno conoce o de lo que uno ha experimentado. Así que es muy, muy complejo hablar de divorcio y solemos hacerle el quite, pero aquí estamos estudiando el Sermón del Monte y Jesús no le hace el quite a este tema. Jesús lo aborda, y lo aborda como parte importante y relevante de la ética del cristiano, ¿sí?, respecto a cómo afrontamos nuestros conflictos como matrimonios, cómo nosotros vamos y asumimos lo que es un pacto matrimonial. Es algo relevante dentro de nuestra ética. Así que si Jesús no le hace el quite, nosotros como predicadores tampoco podemos hacerle el quite. Y hoy vamos a hablar entonces sobre Jesús y el divorcio, ¿sí? En el contexto que nos encontramos, como ya hemos venido hablando hace unas semanas, estamos en esta parte del Sermón del Monte que está marcado por las antítesis. Las antítesis, ¿cierto?, son estas enseñanzas en las que Jesús se distancia de la enseñanza de los fariseos y de los religiosos, y entonces recupera la autoridad y el valor que tienen las Escrituras frente a distintas cosas, frente a distintas circunstancias, ¿cierto?, frente a distintos temas, ¿no? Ya hemos conversado, por ejemplo, la antítesis de Jesús respecto al homicidio o al enojo, que está aquí en el Sermón del Monte. Luego de eso conversamos sobre el adulterio, la infidelidad. Y ahora entonces pasamos a hablar sobre el divorcio que Jesús menciona aquí en estos dos versículos. Son dos versículos, así que claramente Jesús aquí no acaba ni desarrolla a cabalidad el tema del divorcio, sino simplemente él entrega un principio que queda muy, muy claro en este texto. Así que parto advirtiendo eso, ¿no?, de que no vamos a desarrollar todo lo que la Biblia dice acerca del divorcio, sino que vamos a revisar estos dos versículos y ver cuál es el principio que Jesús nos ofrece aquí respecto del matrimonio y del divorcio. Así que, dicho eso, quiero invitarles a releer entonces el versículo 31 del capítulo 5 de Mateo, que dice así: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. La frase "se ha dicho", con la que comienza, ¿cierto?, este texto, apunta justamente a la enseñanza de los fariseos y de los religiosos que hacían respecto de algunos versículos del Antiguo Testamento, ¿cierto?, y ellos malinterpretaban, en lo que se ha venido haciendo en las antítesis que hemos visto. Y cuando Jesús lanza aquí "se ha dicho, el que repudia a su esposa debe dar un certificado de divorcio", está claramente apuntando a la enseñanza que los fariseos y escribas y maestros de la ley hacían respecto de un versículo, de un texto que nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, que es uno de los pocos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca del divorcio, ¿sí? Así que quiero que me acompañen a leer este texto que está en Deuteronomio 24, versículo 1 al 4. Y ahí van a entender por qué Jesús cita aquí. Deuteronomio 24 dice así: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla, por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio.
una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. Cuando revisamos este texto aquí en Deuteronomio, lo que estamos viendo es que la ley de Moisés aquí, la ley por medio de este texto, lo que está haciendo, lejos de mandatar el divorcio, es colocar ciertas trabas para impedir una visión desechable del matrimonio que ocurría justamente en este momento. Entonces, lejos de mandatar y de promover el divorcio, lo que la ley está haciendo en este pasaje es colocar trabas para que no se lleven a cabo divorcios de manera liviana, con ligereza, y frente a cualquier cosa que se les ocurra a un hombre como excusa para divorciarse. Así que vemos distintas trabas. En primer lugar, por ejemplo, el texto en Deuteronomio nos decía que si alguien quisiera divorciarse de su mujer, primero debía certificar que había algo indecoroso o algo escandaloso por lo cual él pudiera argumentar el querer divorciarse. En segundo lugar, junto con acreditar que había algo indecoroso, él debía hacer un certificado, lo que significaba reunir a 2 testigos para poder firmar junto con ellos este documento y llevar esto a una instancia legal en la que junto a testigos pudieran acreditar que hay algo escandaloso, algo muy indecoroso que está llevándolos a esta situación. Y en tercer lugar, el texto de Deuteronomio nos dice que si este hombre se divorciaba de su esposa, de su mujer, no podía volver a casarse con ella después de que se habían divorciado. Entonces, claramente, esa era una invitación a evaluar y reflexionar bien antes de tomar una decisión como la de divorciarse. Entonces, el texto de Deuteronomio lo que está haciendo es colocar trabas para que no se dañara la honra del matrimonio, según Dios lo había establecido en la Escritura, pero también para que no se dañara la honra y la dignidad de las mujeres. Porque si miramos el contexto del Antiguo Testamento, cuando una mujer era despedida del hogar, entonces ella, como no era la proveedora principal del hogar en esta época, ¿cierto?, ella quedaba a merced económicamente, quedaba, ¿cierto?, muy dañada económicamente, y por lo tanto se veía obligada a buscar un nuevo matrimonio, lo cual era una situación muy indignante para una mujer. Casarse por necesidad, ¿no? Así que lo que vemos aquí es que Dios, por medio de esta ley, está cuidando la dignidad de la mujer y, en segundo lugar, poniéndole frenos a una visión desechable del pacto matrimonial. Así que este es el texto que está citando Jesús aquí y el que enseñaban los maestros, pero hay algo interesante. Cuando uno lee este texto, y cuando lo leían los maestros de la ley, les surgía la pregunta, bueno, ¿y qué vendría siendo esto indecoroso que decía el libro de Deuteronomio? Los más conservadores de los fariseos o de los maestros, ¿cierto?, más antiguos, decían que algo indecoroso tenía estrecha relación con algo relacionado a la moral sexual, ¿sí? Que algo indecoroso tenía que ver con algo netamente moral y sexual, y que se limitaba a eso, ¿sí? Así que había había un motivo claro, un motivo estricto por el cual un hombre podría llevar adelante un divorcio que está relacionado con la moralidad sexual. Sin embargo, había otra escuela de pensamiento en los estudiosos de la ley, que fue la que prevaleció para el primer siglo en el contexto en el cual se encuentra Jesús. Y la escuela que prevaleció fue la que consideraba que cualquier cosa indecorosa significaba, a la larga, cualquier cosa desagradable.
¿sí? Esta era la escuela laxa, era la escuela más abierta, más liberal, ¿no? Y justamente fue esta la escuela que prevaleció. Entonces, cuando ellos leían Deuteronomio, decían, bueno, si tú encuentras algo desagradable en tu esposa, debes divorciarte. Y eso desagradable podía ser, incluso señalan muchos autores, que encontraban certificados de que la esposa cocinaba muy mal, ¿sí? Así que tiemblen las esposas que les cuesta de la cocina. según esa visión según esa visión interpretativa de la ley, si una persona era mala para la cocina o desagradable en cualquier otra cosa, por muy vulgar que sea, era un motivo ya para divorciarse. Y de hecho, algunos lisa y llanamente sacaron la cláusula de algo indecoroso y decían, como dice Jesús, ¿cierto? El que repudia a su esposa debe darle certificado. Ellos eliminan la cláusula, ¿sí? Eliminan que haya motivos lícitos o ilícitos para el divorcio, sino que ellos dicen, si tú quieres divorciarte, tienes que hacer el certificado y ya está. Tienes que cumplir con la legalidad y ya te puedes divorciar. Entonces fíjense en el error que había en la visión de los fariseos respecto a este mandamiento, ¿cierto? Dice, el que repudia a su esposa debe darle certificado de divorcio. Así era como lo enseñaban los fariseos. La palabra repudia suena muy fuerte para nuestro contexto, pero lo que quiere decir esta palabra, este vocablo, es despedir de casa, disolver la relación, disolver el matrimonio. Eso es lo que está apuntando el texto aquí. Así que los fariseos decían, el que repudia a su esposa debe darle certificado de divorcio. Hay dos errores que los fariseos en la visión de los fariseos respecto a este tema y a la interpretación de Deuteronomio 24. El primer error, que ya les decía, era que eliminan la cláusula del motivo. Es decir, los fariseos no están preocupados en que haya motivos lícitos para divorciarse y motivos ilícitos para divorciarse. Los fariseos están preocupados es que es lícito mientras tú hagas el certificado, ¿sí? Lo que importa es que cumplas con la legalidad del proceso. Si tú haces tu certificado y logras hacerlo, entonces ya estás listo, da lo mismo los motivos. Ese es el primer error. Y el segundo error es que ellos tornan lo que era una regularización del divorcio, lo tornan como un mandato. Entonces, si la ley de Moisés decía, si alguien quisiera divorciarse, primero tiene que certificar algo indecoroso, los fariseos lo leían así. Lo que los fariseos decían era esto: si tú encuentras algo desagradable o indecoroso, debes divorciarte de tu mujer. Entonces, lejos de interpretarlo como una regularización, ¿cierto? Ellos lo interpretaban como un mandamiento, como un mandato. Debes divorciarte de tu esposa si encuentras algo indecoroso, algo desagradable. Así que lo que vemos en este primer versículo, en el versículo 31 que hemos leído hoy, es que la visión de los religiosos y de los fariseos era una visión desechable del matrimonio y del pacto matrimonial. Era algo que se podía disolver rápidamente cumpliendo algunas cosas legales. Es una visión muy desechable del matrimonio. Y Jesús contrasta esta visión desechable del pacto matrimonial con una visión de un pacto perpetuo. Eso es lo que vemos en el versículo 32. Fíjense cómo dice el versículo 32. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Muy interesante lo que Jesús está haciendo aquí, ¿no? Porque pareciera ser que Jesús recupera esta frase de Deuteronomio de algo inapropiado o de alguna cosa inapropiada, y la traduce a un concepto nuevo en el griego para el Nuevo Testamento, que es inmoralidad sexual, ¿sí? Así que Jesús lo que está señalando aquí en este versículo es que no es por cualquier motivo que una pareja puede llegar al divorcio. No es por cualquier motivo
que Dios acepta y que Dios de alguna forma respalda llegar a un divorcio, sino que hay motivos lícitos y hay motivos ilícitos. Y según este versículo, el versículo 32, el motivo que señala aquí es inmoralidad sexual. Esta palabra que está aquí en el griego es la palabra porneia, que en otras traducciones bíblicas que nosotros tenemos hoy se traduce como fornicación. La palabra fornicación puede tener un montón de significados a lo largo del Nuevo Testamento, pero en este preciso pasaje, según el contexto que nos encontramos aquí, fornicación o inmoralidad sexual parece estar apuntando al hecho de relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya sea en prostitución o ya sea con la mujer de mi prójimo, con otra mujer que esté casada o con otro hombre que esté casado. Así que lo que Jesús hace en primer lugar en esta respuesta es recuperar la noción de que no se puede llegar al divorcio por cualquier motivo, sino que hay motivos lícitos, específicos y motivos ilícitos. Y la restricción aquí está hecha a la inmoralidad sexual. Y en segundo lugar, lo que nos plantea este texto es que el pacto matrimonial va mucho más allá de una cuestión meramente jurídica. Jesús recupera una visión integral del pacto matrimonial. Fíjense lo que dice Jesús, que leíamos, ¿no? Dice que entonces el que se divorcia por motivos ilícitos de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Es decir, que hay un vínculo que no se rompe con la firma de un documento de divorcio legal. Hay un vínculo que no se ha roto, que si la esposa que ha sido despedida del hogar se une a otro hombre, sigue cometiendo adulterio, como si el vínculo siguiera permanente, ¿no? Como si ese vínculo no se hubiera roto. Es muy interesante lo que Jesús nos plantea aquí en este texto, porque entonces hay un vínculo que no se rompe con la firma del documento escrito. Y eso es muy interesante porque nos lleva a la visión integral de lo que es el pacto matrimonial a la luz de la Escritura. Y es que el pacto matrimonial no es solamente un pacto horizontal que yo hago con mi cónyuge, ¿no? Con la otra persona. No es que yo le digo simplemente me comprometo contigo a estar contigo en salud, ¿cierto? En la enfermedad, y hasta que la muerte nos separe y ahí termina. El pacto matrimonial, junto con ser un pacto horizontal, es un pacto vertical en el que yo hago un pacto con Dios a través del ministro, ¿cierto? que oficia el matrimonio o la ceremonia nupcial, pero yo hago un pacto con Dios en el que yo le digo, recibo a Paula como mi esposa, o recibo, ¿cierto?, a mi mujer, a este hombre como mi esposo, como mi esposa, y me comprometo a estar con él, ¿cierto?, a cuidarlo y a honrarle. Entonces el pacto matrimonial no es solamente un papel, como muchos hoy en día están diciendo, de que se trata de firmar un papel y un documento y ya está, eso es todo lo que es el matrimonio. Bíblicamente, el matrimonio es un pacto vertical y horizontal en el cual yo me comprometo con Dios a ser fiel a mi cónyuge, en que yo me comprometo a buscar su crecimiento, a buscar su bienestar, aunque en muchas ocasiones signifique mi propio sacrificio. Yo me comprometo con Dios a buscar el bienestar de mi cónyuge, y al mismo tiempo me comprometo con la otra persona. Así que lo que Jesús parece estar señalando aquí es que por más que muchos con una visión desechable del matrimonio lleguen a una instancia legal y delante de un juez y delante de la sociedad anulen ese pacto horizontal, aún hay un pacto vertical del cual somos responsables. Delante de Dios hemos hecho un pacto que violentamos cuando deshonramos con un divorcio a la ligera, con un divorcio ilícito delante de la ley de Dios. Deshonramos el matrimonio, deshonramos a Dios y deshonramos a nuestra esposa o nuestro esposo.
violentando ese pacto. Así que Jesús en su respuesta nos muestra estas dos cosas, ¿no? Finalmente hay motivos lícitos e ilícitos para llegar a un divorcio. Y en segundo lugar, hay un pacto que has hecho con Dios al casarte, al asumir el pacto matrimonial, del cual tienes que seguir rindiendo cuentas, aun cuando legalmente se te haya hecho muy fácil llegar a esa instancia. Así que la propuesta de Jesús en estos versículos es muy simple. Hay un principio muy simple aquí en estos textos, y es que el matrimonio es un pacto perpetuo, muy diferente a una visión desechable del matrimonio como existía en el primer siglo en la enseñanza de los religiosos, y como también existe en mucho del pensamiento de nuestro contexto y de nuestra época. Así que, pensando en algunas aplicaciones de esto que Jesús nos enseña, podríamos decir 4 cosas. En primer lugar, si el matrimonio es un pacto perpetuo, la primera aplicación que podríamos hacer es que debemos evaluar muy bien las motivaciones con las cuales vamos al matrimonio. Esto es para las personas solteras y solteros aún de nuestra iglesia que nos están escuchando. Si tú vas al matrimonio, debes primeramente evaluar muy bien cuáles son las motivaciones o las presiones que te están llevando a dar ese paso. Para sostener un matrimonio se necesita trabajo. Y aquí los matrimonios mucho más antiguos que hay en la iglesia obviamente pueden dar testimonio de esto mucho mejor que yo, ¿cierto? Que llevo muy poco tiempo en el matrimonio. Pero el matrimonio significa trabajo, ¿sí? El hacerte parte con Dios, el ser usado por Dios o usada por Dios para el crecimiento espiritual de tu cónyuge, significa que tienes que tener mucha paciencia. El convivir con un pecador o una pecadora que continua y naturalmente tiende al egoísmo es algo que significa mucho autosacrificio también. Así que si tú vas al matrimonio pensando que vas para ser feliz porque encontraste al hombre o la mujer de tu vida, creo que vas con expectativas un poco equivocadas. Y por otro lado, si tú vas al matrimonio por la presión de que se están pasando los años, ¿cierto? Y ya tienes que encontrar una mujer o tienes que encontrar un hombre para poder casarte, y no evalúas bien con quién te estás casando, entonces también puede ser peligroso para el alto llamado de asumir un pacto perpetuo hasta que la muerte los separe. Así que, ¿cuál es el consejo para aquellos que quieren ir al matrimonio, que ya van camino al matrimonio en algún noviazgo? Es que conozcan muy bien las virtudes y los vicios de su pareja, de su novio, ¿sí? Y que cuando conozcan bien de alguna forma esos vicios, esas debilidades de carácter de su pareja, de su novio, entonces sientan un llamado de Dios a poder trabajar en ello y crean tener la paciencia suficiente para poder orar por ello y buscar el crecimiento de su pareja, de aquel novio, de aquella novia. Si tú no conoces las pifias, ¿cierto?, de carácter de tu novio o tu novia, entonces aguántate, espera un poco más y toma con calma, porque la decisión de entrar en un pacto matrimonial es entrar a un pacto perpetuo hasta que la muerte los separe. Una segunda aplicación que podemos hacer entendiendo que el matrimonio es un pacto perpetuo es que ese pacto debe renovarse continuamente. Para que un pacto como este dure toda la vida, no se puede simplemente descansar en una promesa que nos hicimos al inicio, ¿no? Ese pacto debe renovarse continuamente. Y es lo que el Evangelio hace con nosotros. Jesucristo, nuestro amado Salvador, Él ha dado su vida por nosotros. Nos ha mostrado su amor. Nos ha dicho que Él nos cuida, nos ama, nos protege, que Él se autosacrificó por nuestro bienestar. Sin embargo,
Él de alguna forma renueva ese pacto continuamente cada vez que vamos, por ejemplo, a la mesa del Señor y nos sentamos a la mesa y comemos del pan y bebemos del vino. Jesús está allí renovando su pacto y recordándonos lo que Él nos prometió, de que Él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos y que no hay dolor ni tristeza que llegue a nuestra vida en que Él no esté obrando y acompañándonos, demostrándonos que somos aceptados en Él, que Él nos ama incondicionalmente y que Él vendrá para concretar, ¿cierto?, las bodas del Cordero y vivir eternamente con Él. Lo que Jesús hace en el Evangelio es renovar ese pacto continuamente por medio de los sacramentos. Así que yo creo que el matrimonio también necesita sus sacramentos. El matrimonio también necesita esas tradiciones, esas costumbres, esos rituales familiares que nos llevan a recordar por qué nos comprometimos con esta persona. Aquellas cosas que amamos de la otra persona, que nos lleven a recordar nuestros votos y decirle a 5, a 10, a 20, a 50 años de habernos casado, decirle: aún sigo firme en mi promesa. Yo quiero estar contigo hasta que la muerte nos separe. Yo quiero amarte en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza. Yo quiero seguir siendo activo en esta promesa. Y eso es necesario para los matrimonios, tener estos tiempos de renovar nuestro pacto. Hay autores que plantean de que para poder tener un matrimonio que dure toda la vida, se necesitan actitudes semanales, mensuales y anuales. Por ahí yo escuchaba a un autor decir justamente esto: semanalmente ora con tu cónyuge, o diariamente ora con tu cónyuge. Tengan tiempo de oración juntos en que puedan abrir su corazón y pedirle al Señor que los sostenga en su pacto matrimonial. Mensualmente salgan a comer, aunque sea una vez al mes, ¿cierto? Hoy día con cuarentena es difícil salir a comer, pero podemos pedir una comida rica, ¿no? La comida favorita de ella, la comida favorita de él, para que la traigan a la casa y poder ahí entonces tener un tiempo especial como matrimonios en donde renovemos nuestro pacto. Pero también anualmente hay algunos autores que promueven también esto de tener retiros matrimoniales individuales, personales, de dejar a tus hijos con algún familiar, ¿cierto?, por un fin de semana que sea, y salir juntos, salir de la ciudad y poder tener un tiempo a solas en el que evalúen cómo ha ido variando sus vidas, cómo han ido cambiando y cómo podemos entonces readaptarnos a las nuevas situaciones que el Señor nos ha ido poniendo en nuestro camino. Entonces, para un pacto perpetuo, para que ese pacto perpetuo dure, se necesitan entonces actitudes semanales, diarias, semanales, mensuales y anuales. Creo que es un muy buen consejo para los matrimonios. Una tercera aplicación, entendiendo el matrimonio como un pacto perpetuo, es que debemos cuidar de que el corazón de nuestro cónyuge no se endurezca. Jesús plantea esto en el Nuevo Testamento y más adelante en Mateo 19 es donde desarrolla más esta idea, pero quisiera plantearla también aquí en este lugar. De que el divorcio es permitido por la Escritura por causa de la dureza del corazón de los hombres. Es decir, que viene para ser una protección para aquel que puede estar siendo dañado, oprimido, o para aquel que está sufriendo bajo la deshumanización que provoca alguien con un corazón duro, endurecido, y que está entonces afectando a la otra persona. Un corazón duro, un corazón endurecido, es un corazón que ya no está disponible para ser transformado por el Señor. Un corazón duro ya no escucha la palabra del Señor. Un corazón duro ya no se deleita en la oración, en congregarse, ya no se deleita en servir al Señor. Un corazón duro es un corazón que ya no quiere oír a sus líderes, a sus autoridades espirituales. Un corazón duro es un corazón que se está secando espiritualmente. Así que aquí hay un llamado importante para los cónyuges, que es estar muy alerta del corazón de sus esposos y de sus esposas. Si usted ve que el corazón de su esposo o su esposa se está endureciendo
delante del Señor, se está secando espiritualmente. Entonces tome esa alerta, pida ayuda, pida consejería, pida ayuda a sus presbíteros, a sus pastores y busque subsanar eso, porque es muy triste llegar a instancias en las que un matrimonio ha sufrido una infidelidad, en las que un matrimonio se ha separado, ¿cierto? Uno de los dos ha dejado la casa y entonces recién se le comunica a un presbítero, a un pastor, de que hace mucho tiempo ya que ese corazón se estaba endureciendo. El llamado es a pedir ayuda antes, ¿sí? Nosotros tenemos una frase que mal utilizamos en el contexto de la iglesia, y es que los trapos sucios se lavan en casa. Yo creo que esa frase se puede aplicar en otros contextos de la vida, pero en la vida comunitaria de la iglesia creo que confundimos las cosas. Nuestros matrimonios, el éxito de nuestros matrimonios muchas veces no va a depender de lavar los trapos sucios en casa y de querer que el éxito de nuestros matrimonios va a descansar en lo que nosotros, por nosotros mismos, tengamos que hacer y luchar. Muchas veces vamos a necesitar la ayuda de nuestros líderes, de nuestros presbíteros, de amigos de la iglesia que escuchan nuestros problemas, que escuchan lo que estamos pasando, para poder subsanar eso antes de que llegue un quiebre matrimonial y ya el daño esté hecho. Así que esa es una cuarta aplicación. Y en quinto lugar, en cuarto y último lugar, este texto nos enseña de que el divorcio es la última opción. Jesús entonces permite el divorcio en esta situación específica, ¿cierto? Pero es la última opción. La confesión de fe de nuestra iglesia entiende de que el divorcio es lícito cuando ha habido una infidelidad, cuando ha habido adulterio y cuando ha habido un abandono irremediable. Y eso está fundamentado muy bien bíblicamente en los textos que la Escritura habla acerca del divorcio. El divorcio entonces para nuestra iglesia no está satanizado, pero está regulado muy bien. Pero sigue siendo la última instancia, ¿no? Siempre la primera búsqueda va a ser la de esperar que aquel que ha ofendido el matrimonio, el pacto matrimonial, se arrepienta delante del Señor, que se someta a la disciplina de la iglesia, que entonces busque la restauración familiar. Y si es así, si el ofensor se ha arrepentido, se ha sometido a la disciplina, busca la restauración familiar, entonces el primer llamado es justamente a perdonar y restaurar la familia para no tener que llegar al divorcio. Pero si no es así, si la persona que ha ofendido el pacto matrimonial no se arrepiente, no se somete a la disciplina de la iglesia y no busca la restauración familiar, entonces la persona ofendida puede glorificar al Señor buscando el divorcio. Y de alguna forma es un anuncio de que nuestra identidad, de que nuestro valor, nuestra valía no está en la impecabilidad de nuestras familias, sino en Jesucristo, que Él nos ha amado, que Él no nos dejará y que en Él descansamos por absoluto. Así que perseguir a todas formas a alguien que no se ha arrepentido, que no quiere restaurar su matrimonio, de alguna forma es violar este principio de la Escritura que nos llama a que nuestro descanso, nuestro valor, nuestra valía, nuestra aceptación descansa en Jesucristo, que nos ha amado y que es nuestro primer y más importante amante, nuestro suficiente Salvador. Así que para finalizar me gustaría terminar con una conclusión que creo que es bastante transversal para unos y para otros. Tanto casados como divorciados tenemos la misma necesidad. Necesitamos de Jesucristo. El casado o la mujer casada necesita de Jesucristo para poder autosacrificarse como Él se autosacrificó,
para pedirle a Jesús, el amante por excelencia, que nos ayude a ser el amigo fiel, el compañero fiel para nuestros esposos, para pedirle a Jesús que nos dé abundante gracia en nuestras vidas y nos ayude a sentirnos tan amados, tan satisfechos en Él, que podamos entonces desbordar en amor para mi esposo, para mi esposa. Necesitamos de Jesucristo para poder llevar adelante nuestros pactos matrimoniales hasta que la muerte nos separe. Pero el divorciado, la divorciada, tiene la misma necesidad. Necesitamos de Jesucristo. Y el divorciado necesita a Jesucristo para poder cimentar su identidad en la aceptación y en el amor inagotable de aquel que dio su vida para amarnos y para hacernos aceptos delante de Él. Así que el divorciado necesita a Cristo para poder recuperar la entereza, para poder recuperar la fuerza de salir adelante con la familia. Para eso se necesita a Cristo. Y Cristo ha prometido, como nuestro buen amante, estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese por su iglesia. Así que el llamado que el Señor nos hace hoy es a asumir el pacto matrimonial como un pacto perpetuo, ¿sí? Y entender el divorcio como la última solución, ¿cierto? Como la última opción para cuando ya es imposible recuperar ese pacto. Que el Señor nos bendiga. Les voy a invitar a que tengamos, ¿cierto?, un tiempo de oración por su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que viene a desafiarnos de manera tan clara en esta hora, para que podamos, en medio de nuestro contexto, donde se ha vuelto tan común una relación de amor basada en el consumo, basada en lo que el otro me puede dar a mí para satisfacerme, basada en si me siento bien o me siento mal con la otra persona. Tú nos vienes a desafiar, Señor, a una relación de pacto y de un pacto perpetuo. Es grande el desafío, pero por lo mismo, Señor, venimos delante de ti para pedirte que seas tú quien nos ayude, que seas tú quien nos dirija y que seas tú y tu gracia como nuestro perfecto Salvador y el perfecto amante de nuestras vidas, que tú nos capacites para poder fortalecer nuestros matrimonios. Y también te pedimos, Señor, por aquellos que han experimentado la infidelidad, que han experimentado el divorcio, para que tú, Señor, les animes en tu gracia, Señor, y puedan confiar en que su identidad, en que su valía no descansa en tener familias intachables, sino que descansa en tu amor, en tu gracia y en tu evangelio. Ayúdales tú a seguir adelante, a seguir luchando por su familia, Señor, y a ser un testimonio vivo de que tú eres lo más importante y lo único que puede sostener la vida de una persona. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo grande. Amada Séptima Iglesia, damos muchas gracias al Señor por habernos permitido en este día poder escuchar su palabra, también alabarle y poder de alguna manera haber visto a nuestros hermanos. Los quiero invitar a que tengamos un momento de oración para pedir la bendición de nuestro Señor. Amada Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Queridos hermanos, antes de despedirme, me gustaría animarlos a que sigamos perseverando en la oración, a que sigamos perseverando también en la dadivosidad que esta iglesia ha manifestado. También quiero recordarles que hay varias actividades de nuestra iglesia que están sucediendo durante la semana. Los grupos con vida, la oración del día sábado, las reuniones de hombres y así. Queridos, los animo a participar, los animo a que también
puedan ustedes compartir con los hermanos, llamarlos por teléfono, hacer una videollamada. Necesitamos compañía. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y también un saludo de parte de mi familia. Y ya queda menos hermanos para encontrarnos. Nos vemos. Y se apiade